Eh, Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer básicamente es continuar con nuestro curso de estadística básica, partiendo por reconocer algunos elementos que son sumamente esenciales a la hora de trabajar lo que es la estadística, ¿ya? Porque de alguna manera los pocos videos que ya he subido del tema hablan de casos puntuales, entonces ya se hacía necesario trabajar con todos estos conceptos desde una visión introductoria. Eh, por lo demás, este video sigue siendo de nivel básico porque de alguna forma reconocemos los patrones elementales que debemos conocer o los conocimientos más básicos que se deben manejar para finalmente concluir manejando estadística cada vez más superior o más compleja desde el punto de vista de las aplicaciones que se le pueden ir dando. Entonces, la pregunta que nosotros respondemos es qué conceptos son básicos a la hora de hablar de estadística. Y dos de esos conceptos son, primero que todo, lo que son la población, de alguna manera, como podría decirse lo que más se escucha cuando se habla de estadística, la población estadística, y también con esta idea de muestra, en la cual se sobreentiende que va asociado a ciertos estudios en los cuales una población no puede estudiarse de manera acabada, dada la complejidad de sus entidades, o también dada la complejidad de asumir un control exhaustivo de todo y cada uno de los individuos o gran parte de ellos. Entonces, población es el conjunto sobre el que estamos interesados en hacer conclusiones, en obtener conclusiones. Y siempre, o casi siempre, o normalmente es demasiado grande para poder abarcar toda esa gama de conocimientos o de entidades que tiene que sacarse lo que es una muestra. Esa muestra es un subconjunto de la población, algo más pequeño, pero que de alguna manera, y como vimos en el video anterior, tiene que ser cierto representativo de la población. Entonces, esa representatividad va en cierto número respecto del total. Hay poblaciones que son finitas y hay poblaciones que se clasifican como infinitas. La clasificación de finito a infinito va a depender de los criterios y de la posibilidad o la imposibilidad en algunos casos de medir el total de individuos. Por ejemplo, si hablamos de un colegio, una universidad, podemos hablar de una población finita porque existen métodos para cuantificar esa cantidad total, pero si hablamos de una población biológica, sobre todo referente a microorganismos o a peces en el mar, o también a bandadas de aves en el cielo, o cantidad de huevos que, no sé, de algún pez en un centro de cultivo, o digamos la población de peces en un centro de cultivo, es prácticamente imposible hablar de poder cuantificarla y existen solamente métodos que se van acercando cada vez más a una predicción total. Pero no podemos decir en algunos casos, sobre todo lo que tiene que ver con estudios biológicos, de poblaciones en las cuales conozcamos su número total y definido y fijo, que no es ni más ni menos de individuos. Entonces, esta población es el total, recapitulando, y esta muestra es lo que hace que de ese total obtengamos una población, una parte de la población que sea significativa. Esa parte de la población es la muestra. Luego, nosotros vemos que de alguna manera, que otros conceptos pueden seguir dándonos atisbos de cómo trabajar la estadística, es una muestra aleatoria. Ya, nosotros dijimos que una muestra era un subconjunto de la población que de alguna forma tenía que ser representativo. Pero esa muestra aleatoria, o esta muestra va a ser aleatoria más bien, cuando los mecanismos por los cuales se seleccionan a esos individuos sean escogidos al azar. Es decir, no hay intervención o decisión humana referente a cuál elegir y a cuál no. Y eso es un criterio bastante importante para decidir si efectivamente el estudio estadístico que se va a hacer guarda relación con la rigurosidad del método científico y de la disciplina científica que se esté trabajando. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros decidamos trabajar una muestra de una población, viéndose finita o infinita y el tamaño que debiese tener, que ya lo vimos en el video anterior, nosotros tenemos que saber usar criterios éticos para poder decidir qué individuos se van a mostrar y cuáles no. Obviamente eso va a depender del campo del conocimiento que se esté aplicando, digamos. Muchas ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias económicas, ciencias del comportamiento ocupan la estadística. Desde lo que es la psicología, las ciencias de la educación, lo que tiene que ver con sociología, agricultura, todo lo que tiene que ver con estudios sociales, estudios gubernamentales, estudios económicos, utiliza la estadística porque entrega herramientas entonces
Obviamente esto que estoy diciendo va a depender de qué tipo de corte tenga el estudio que estemos haciendo. De todas formas, esas conclusiones van a ser mucho más confiables cuando la muestra sea aleatoria, porque no va a haber un sesgo producido por la conciencia humana o por la decisión de alguien de privilegiar a un individuo por sobre otro para mostrarlo. Eso es importante destacar entre una muestra y una muestra aleatoria, que efectivamente muestra aleatoria es cuando esa muestra finalmente sigue un criterio aleatorio para poder seleccionarse dentro de los que no se seleccionaron, que en total son la población. Luego, si nos seguimos preguntando qué otros conceptos pueden de alguna manera describir los elementos básicos a conocerse para trabajar la estadística, son variable y dato. Variable aquello que varía entre los individuos, pero que dispone de ciertos mecanismos que describen la información, pero que obviamente va a depender de cada individuo en particular. Por ejemplo, la variable peso. La variable peso se cuantifica como la cantidad de materia que posee el organismo, o el individuo o un objeto, pero ese va a ser un atributo diferente para cada individuo, porque cada individuo va a tener un peso diferente, una estatura diferente. Entonces la variable varía de individuo en individuo, o de objeto en observación en objeto en observación, pero siempre mide lo mismo, nada más que el valor numérico que se le asigna es diferente. Y dato es un valor particular de la variable, ¿ya? De esa variable, que generalmente es el peso de los individuos o la medición que hagamos, no sé, el número de hijos de una familia, el número de crías de un animal, cualquiera sea, pero el dato va a ser, por ejemplo, el número de crías que trajo el animal 3 de un total de 10 animales que se están considerando, o el número de hijos que tiene la tercera familia de un total de 20 familias que estamos midiendo. Entonces, el dato es un valor particular para una variable y obviamente se cuantifica numéricamente. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, si decimos que nuestra población es la población chilena, nuestros individuos son todos los individuos de la población chilena, indistintamente de sus características, es algo muy general. Lo que hacen las variables es decir, segmentando y achicando nuestro objeto de estudio hasta distinguir las características que efectivamente nosotros queremos medir. Entonces, de todo el individuo chileno, ¿cuáles son los grupos sanguíneos? A, por ejemplo, A, B, AB y O. Entonces, de alguna manera, si solo consideramos a los que tienen A, estamos segmentando la población, si solo los que tienen B, y así sucesivamente. Entonces, eso es, por ejemplo, una variable, grupo sanguíneo, porque va a variar de individuo en individuo. Igual conocemos cuáles son las posibles respuestas de esa variable. Puede ser grupo A, grupo B, grupo AB o grupo O. Luego, si nosotros vemos y de alguna forma entrevistamos a personas en la calle y le preguntamos actualmente cuál es tu nivel de felicidad, con una escala de satisfacción desde deprimido hasta muy feliz. Entonces, efectivamente, eso va a ir sesgando, o más que sesgando, corrección, segmentando, esa es la palabra, a los individuos hasta obtener números más pequeños de individuos que compartan cierta característica. Así también número de hijos, altura, sexo, nivel de estudio, variables que sean tanto cualitativas como cuantitativas, independiente de eso. Y después vamos a ver que podemos ir segmentando aún más, mezclando variables. Por ejemplo, con un grupo sanguíneo determinado y un número determinado de hijos, o con variables que se mezclan, es decir, que tenga esta característica y esta característica, y así vamos segmentando aún más la población. Luego, seguimos teniendo, digamos, conceptos que son básicos, nos seguimos haciendo la pregunta, ¿qué otros conceptos son básicos o siguen siendo básicos? Parámetro. ¿Qué es un parámetro? Es algo que se calcula en base a los datos que se obtienen de una población y de un conjunto considerable o considerablemente importante de individuos para que ese estudio tenga validez estadística. Por ejemplo, la altura media de los individuos de un país. Eso quiere decir que, como ya dijimos, que la variable altura indicaba algo que medía lo mismo, que es cuánto tú mides, pero que varía de individuo en individuo. Si lo hacemos de un conjunto numeroso de individuos y después sacamos la media aritmética, decimos altura media, entonces a partir de la medición obtuvimos un parámetro. Es decir, que con eso resumimos la información de la población en pocos números. Y ahí decimos, o como escuchamos por ejemplo en las noticias, el 88%, no sé, quizás estoy exagerando el número, perdió su empleo durante la pandemia. O este porcentaje de personas tiene problemas de salud mental. O este conjunto de personas con un porcentaje determinado se encuentra cesante. Y así nosotros en nuestro mundo diario, en nuestra cotidianidad, vemos un sinnúmero de estadísticas
asociadas con estudios previos que se hacen. Siempre hay una fuente asociada a donde se trajo esa información. Los parámetros son cuando esos datos que obtuvimos le aplicamos alguna medida, puede ser la tendencia central, de dispersión, medida de posición, algún análisis o test estadístico y vemos que efectivamente un resumen de la información que es como ya finalizando las conclusiones de un estudio. Y vemos otro concepto que ya empieza a complejizarse un poco más, que es lo que es el estadístico. Por ejemplo, si alguien está en una sala de clase o en un lugar donde hay un conjunto de individuos bajo un objetivo, ya entonces dice la altura media de los que están en una sala de clase viendo una clase. Eh, Se preguntan, ¿son una muestra o la muestra que se está considerando es representativa de la población? Entonces, el estadístico lo que hace es aproximarse a un parámetro y eso se llama estimador, ¿ya? Vamos a verlo más ejemplificadamente después, pero lo único que hace el estadístico es ver efectivamente una medición genérica, ¿ya? De una muestra. En cambio, el parámetro es sobre la población. Parámetro y estadístico, ambos podrían decir altura media, pero la diferencia es que efectivamente parámetro es sobre todos los individuos y estadístico es sobre los individuos de una muestra de esa población, ¿ya? Esa es la diferencia. Luego tenemos un censo, que efectivamente yo creo que todos lo hemos escuchado en nuestra cotidianidad. Es un listado de características que intenta reunir, ¿cierto?, las características más importantes de una población a estudiar. Generalmente se hacen sobre poblaciones. Está el censo que se hace cada 10 años y que lo que hace, o básicamente cada 10 años, algunos países pueden variar, y que indica ciertas características que se quieren estudiar de la población de un país, de una unidad geográfica determinada, y lo que buscan básicamente es responder preguntas como prevalencia de número de hijos, enfermedades, número de individuos en un hogar, ingresos, estudios, religión, pertenencia a pueblos indígenas, cualquier atributo que de alguna manera califique a las personas y de alguna manera son estudios de corte sociológico que ayudan obviamente a las administraciones públicas a tomar mejores decisiones sobre la población. Y obviamente eso sí o sí tiene que ser sobre el total de la población o sobre la gran mayoría. Siempre está el total como base para identificar, ¿cierto?, cómo se encuentra un país en términos de su desarrollo económico. Y encuesta se diferencia mucho del censo porque la encuesta es un listado también de una o más características de todos los elementos de una muestra. Es decir, vamos a encuestar de la población a un conjunto que nosotros vamos a segmentar bajo criterios que ya podemos definir. Entonces, aplicamos esa encuesta a cierto porcentaje o a cierta representatividad. Ya esa es la diferencia, no es a toda la población. Ojo que el censo no solamente puede ser un censo para un país. También, por ejemplo, está el censo agropecuario que mide características sociológicas, demográficas, económicas de la población agrícola, de la población rural, del desarrollo rural. Y así también pueden haber censos relacionados con biología. Existen los censos de aves para cuantificar las especies en peligro de extinción. Y así con muchas especies que lo que se hace básicamente es medir ciertos indicadores y generalmente eso se hace para identificar el estado que existe de cada ave en un lugar o de cada animal, mamífero, reptil, lo que sea, para identificar si se encuentra en peligro de extinción, en riesgo mayor, riesgo menor. También se hace mucho con todo lo que tiene que ver con microorganismos, ¿ya? Pero es la idea de que se alcance el total de una población determinada. Sí, estos podrían ser los conceptos más importantes, de alguna manera, si los recapitulamos, son población, muestra, muestra aleatoria, variable, dato, parámetro y estadístico, censo y encuesta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos distinguir diferentes áreas de la estadística, subáreas o subdivisiones? Tenemos lo que es la estadística descriptiva, lo que es la teoría de la probabilidad o probabilidad y lo que es la inferencia. ¿En qué se diferencian? Bueno, descriptiva utiliza herramientas para procesar la información, para transformar datos puros o datos duros en información que se puede interpretar. La probabilidad deduce leyes que rigen a fenómenos aleatorios, es decir, que se producen bajo el azar y que no necesariamente dependen de eventos anteriores. Es decir, a todo aquello en lo cual existe un cierto azar, un cierto riesgo, podría decirse, etcétera. En cambio, la inferencia estadística es aplicar todos estos conocimientos de estadística descriptiva, de transformar datos en información, más la probabilidad, con el hecho de
a partir de toda esta información previa, digamos, sacar conclusiones, tal como acá en la lámina se puede apreciar. Entonces, si nosotros resumimos lo que acabo de decir, la estadística se subdivide en dos grandes áreas, que son la estadística descriptiva, técnicas de recolección de datos, y estadística inferencial, conjunto de técnicas para obtener conclusiones acertadas sobre un fenómeno. Entonces, de alguna manera, si leemos lo que sale en la lámina, dice que estadística descriptiva es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y gráficas información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de medidas estadísticas, de centralidad y de variabilidad. En resumidas cuentas, lo que hace la estadística descriptiva es, a partir de un fenómeno en un estudio, todos esos datos los transforma en información útil para poder sacar, digamos, una interpretación. Recolectarlos, organizarlo y presentarlo en forma de tabla y gráfico, es decir, sacar información sobre lo que se ha observado, transformarla en información. Esa información traspasa una siguiente capa de conocimiento o de rigurosidad en la estadística inferencial, cuando decimos que son conjunto de técnicas y leo textual de la lámina, conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos de una muestra tomada de ella. Entonces sacamos conclusiones. Podemos decir que si la información es válida, podemos hacernos preguntas sobre la validez y el rigor que se presenta de los datos que se obtienen, y entonces estas dos áreas son muy importantes para la investigación científica, ojo, de cualquier ámbito, sea del ámbito científico o ingenieril, sea del ámbito de la economía, de la administración, de las ciencias sociales, siempre, o de las ciencias biológicas, etcétera, siempre se va a ocupar esto para poder apreciar esta herramienta en una forma de que las investigaciones sean cada vez más acertadas para solucionar problemas en el fondo que presenta la sociedad, las sociedades a través del tiempo. Entonces, con esto, y a modo de resumir y dar término a esta cápsula o a este video tutorial, vimos lo que son los conceptos básicos. Reitero: población, muestra, muestra aleatoria, variable, dato, parámetro estadístico, censo y encuesta. Y vimos que existen tres elementos que se conjugan para dar dos elementos grandes, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Estos tres elementos que convergen hacia estas dos áreas de estadística descriptiva e inferencial son lo que es la descripción, lo que es la inferencia y lo que es la probabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, en los siguientes videos vamos a seguir trabajando con conceptos básicos que intenten resguardar la mayor cantidad de información posible sobre qué elementos se necesitan concebir y manejar de manera amplia para poder trabajar con estadística. Eso sería. Nos vemos en la próxima cápsula, entrega o video tutorial.